Giba. Hola, buenos días, bienvenidos a mi cocina, bienvenidos a Cooking Giba. Yo soy Giba García y hoy vamos a presentar una pizza. Ey, para, que me está queriendo quitar el puesto, que no. Vamos a ¿Ha quedado bien? Ha quedado muy bien, ¿Sí? me encanta. Soy Giba, pero con unos años menos. Sí, esto es, y un poco más de barba que yo. Así es. Iba a decir que íbamos a hacer una pizza. Esto es una pizza, pero la pizza de mi madre, que no tenía ni idea de lo que era una pizza cuando la aprendió. Y entonces yo creo que yo debía tener como 6 o 7 años cuando mi madre recibió esta receta de regalo de una amiga y lo hacía cada domingo. Y eso para nosotros era el día de comer pizza. Y lo comíamos con arroz blanco. Era una cosa de locos. Deliciosa. Delicioso. Deliciosa. Entonces, la verdad es una tarta salada que mi madre lo hacía con un poco de atún en el relleno o a veces sardina, porque a veces la pasta no daba. Pero comprábamos atún de potes pequeñitos, así muy pequeños, porque no había dinero. Y la sardina era baratísima, también de lata. Era una cosa que, de verdad, de pobres, somos del interior del país y no tenemos pescados frescos de mar. Entonces, y lo que vamos a necesitar para nuestra tarta. Lo voy a decir yo, a ver si lo digo bien, porque como hoy soy el mini Giba, voy a intentar hacerlo. Vamos. Pues lo que vamos a necesitar hoy para este bizcocho pizza, llámelo X, para la masa vamos a necesitar 50 mililitros de aceite, 150 de agua, 180. 180 mililitros de agua, 180 gramos de harina, azúcar, levadura en polvo, 2 huevos y para el relleno vamos a necesitar queso feta, una bola blanca, que se Una burratina. burratina, espinacas, Albahaca. tomillo, Tomillo. 3 dientes de ajo, una cebolla, muchos tomates Cebollino. y cebollino, Y pimienta, sal y sal. aceite. Y me voy a comer esto. ¡Apa! Espera, que nos lo comemos cada día, porque cuando viene para acá me envió un mensaje. ¡Pon pan de queso! Es que siempre que grabo necesito pan de queso y un café. Y un café. ¿Te parece bien? Que lo toma frío, que es increíble que lo toma frío. Me pide, hazme ya el café. En 15 minutos llego. Es que si no, no me lo puedo tomar. Así es. Bueno, vamos a continuar. Así que os dejo con Giba porque si no yo la voy a liar parda. Y nos vemos luego para probar el plato. Muy bien. Chao. Hasta ahora. Entonces, chiquillos, cariños de mi corazón, vamos a empezar inicialmente por el relleno, que vamos a cortar tomate, cebolla, lo vamos a alinear con sal, sazonar con sal y pimienta, poner las hierbas y después haremos la masa. Señores, ya he cortado más o menos los tomates que vamos a utilizar, un poco de tomillo, ya lo he sacado de las ramitas, la cebolla cortada brunoise muy pequeño, perejil y el tomate. Os voy a explicar cómo hacía mi madre en cortes así, irregulares, más o menos como cortaríamos para hacer una tortilla de patatas, con cortes que sean de un lado gordo y de otro fino, porque así cogerá mejor en la hora de la marinada, estará más agradable. Aquí acabamos de cortar eso y le vamos a añadir ahora el ajo, que este ajo eran varios dientes pequeños, que es de una amiga que su padre tiene un huerto en Bulgaria y ha venido de vacaciones ahora. Ha vuelto de vacaciones y me ha traído ajos de Bulgaria y están deliciosos, son súper bonitos. El tomillo, que ya lo hemos sacado de las ramas, vamos a poner aquí la cebolla, aquí así. Este es un relleno delicioso que a veces está muy bien también para comer como una ensalada, ya os lo digo, queda delicioso, queda súper bueno.
dejar marinar los tomates un tiempo con el sal y la pimienta, y da una ensalada deliciosa. Y a veces mi madre iba, cortaba la col de invierno muy fina y lo mezclaba con la ensalada de tomate así y dejaba reposar un par de horas y quedaba deliciosa. Vamos, aquí echamos un poco de sal, saladito, pero no demasiado, porque vamos a poner también el queso feta. Lo vamos a desmigar de una manera que estará bastante incorporado al relleno y delicioso. Entonces esto es el relleno de nuestra tarta. Con el tiempo, eso de aquí el tomate empezará a echar agua y será un poco más jugoso. Y explico una cosa, que el queso que usábamos allá en Brasil es un queso fresco con sabor más o menos como el manchego de aquí, pero era bastante más tierno y de sabor más o menos igual, y no he encontrado ningún queso aquí, entonces estoy improvisando. El punto salado del feta durito, y luego cubriré con la burratina, que nos va a dar la cremosidad y la jugosidad del queso fresco que tenemos de siempre, así que una vez fundido se hace agua y es delicioso. Así voy a probar. Es como una calabresa. Claro, mi madre echaría aquí atún o pollo, pero nuestra propuesta no es esta, ¿no? Lo que queremos es bajar mucho el consumo de proteínas de origen animal. Entonces lo dejaremos reposando eso aquí ahora y vamos a pasar a preparar la masa. Vamos al lío. Vamos a empezar ahora a preparar la masa. Es una masa casi como masa de un bizcocho, que empezaremos por los huevos, que una gran paranoia de mi madre, que ha sido siempre muy de hacer bizcochos y tartas saladas y cosas así, que batir los huevos, cuanto más se baten los huevos puros, sin nada, menos huele a huevo después. Entonces vamos a darle con cariño a eso de aquí. Ya, y es una sabiduría, de verdad, no huele. Ya una vez estuve leyendo algo sobre eso y parece ser que es que la carioteca, que es la membrana que envuelve la yema, es la parte que más huele en el huevo. Una vez la trituramos muy, se evaporan los aromas, ¿no?, de la carioteca, se evaporan eso y ya no huele tanto. Entonces, ahora aquí vamos a poner una cuchara sopera de azúcar, vamos a poner el aceite y el agua y lo vamos a batir otra vez. Ya, listo. Eso de aquí voy a guardar un poquito, apartar aquí, que con eso de aquí voy a pintar la masa una vez esté hecha la tarta. Y ahora empezaremos a echar poco a poco la harina hasta conseguir la textura que queremos. Eso, la textura va más o menos a ojo, que es como siempre había hecho mi madre. Depende mucho de la cantidad, del tamaño del huevo, de cómo están las cosas, la humedad de la harina. Entonces iremos echando poco a poco y luego echaremos la levadura. De momento no la necesitamos aquí.
Ya, chiquillos, esto de aquí ya lo tenemos. Vamos a echar 5 gramos de levadura royal y un poquito de sal, porque como nuestra masa, esa masa es para una tarta salada, pues estará bien que tenga también un puntito de sal. Y la textura que queremos es esa de aquí. Es una masa bastante líquida, porque se va a extender bien por debajo y por arriba. Es como un bizcochito, sabor muy parecido al de un bizcocho de los más sencillos, pero salado. Ya. Vamos a montar la tarta. Bien, nenes, ya tenemos el relleno ya macerado. Podría estar más tiempo para que estuviera más tierno, pero como no tenemos mucho tiempo hoy, la masa está llena, hecha, está bien, perfecta. Voy a echarle un poquito de aceite para cubrir el fondo de la bandeja y le echaremos la primera capa de masa, suficiente que cubre el fondo aquí. Ya está bien. Ok, y vamos a echarle el relleno, que es delicioso. Y creo, mira lo que os decía, que empiezan a echar agua el tomate y va macerando y queda delicioso. Aquí. Y luego tendremos una tarta que, como decíamos en mi casa, una gandaya, que es como una parranda para nosotros allá, de que una profusión de sabores y de formas desformes, porque se deshace toda. Es deliciosa, es de verdad súper buena. Yo creía que me había equivocado en la cantidad de relleno, pero no, está perfecta. Vamos a ponerlo todo, distribuir bien lo que queda aquí. Ya. Todo. Y ahora que ya tenemos eso, vamos a coger unas hojitas de albahaca. Las vamos a poner por aquí, que nos va a dar más aroma mediterráneo del que ya tenemos con el tomillo y con el queso feta. Eso que huele súper bien. La tenéis que hacer porque es súper buena, de verdad, ¿eh? A ver, con una más ya tenemos. Y ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a cortar la burrata y vamos echando trocitos de queso que empieza ya a deshacerse de tan tierno que es. Bien. Que veo ahora que no es una burrata, que es una mozzarella, que me han engañado en la tienda. ¿O será que ya se ha cuajado completamente la burrata y ya se ha convertido en una mozzarella? Pero da igual, buena lo es. Y acabaremos cubriéndola con lo que nos va a quedar de masa. Aquí. La he clavado, ¿eh? Yo pensaba que me sobraría algo de masa o que faltaría, pero mira, está perfecta. Qué pinta tiene. Gracias, mamá. Linda receta, tía. Eres una máquina. Don Armenia, te echo mucho de menos, tía. Te echo mucho de menos, mamá. Tengo ganas de ir a Brasil a verte. O que vengas tú aquí, pero no podemos. Entonces, señoritos, ya la tenemos. Ahora la vamos a meter al horno a 180 grados. Será más o menos 35-40 minutos
para que eso esté bien hecho y la emplataremos. Ya veréis que rica, linda y deliciosa es. Señores, señoras, ya lleva 35 minutos en el horno. Como veis, está linda y maravillosa, está súper bonita. Voy a echarle un poquito del huevo que he apartado para darle un poco de brillo y darle un poco más de color. Y lo vamos a dejar unos 5 minutos más, por si acaso, que no queremos restos de masa cruda en el medio de nuestra tarta. Y huele. ¿Ves qué pizza más linda te estoy haciendo, mamá? No es una pizza, pero es una pizza. Para mí es pizza. Súper bonita. Ya. Suficiente. Vamos a llevarlo otra vez al horno. Y finito. Que esta hora. ¿Habéis visto lo que he hecho? ¡Qué crack es el tío! Mirad eso, por favor. Huele que alimenta. O sea, la madre de Giva tenía razón de que huele a pizza. Es una pizza Es una pizza, deliciosa. Vamos. bizcocho, Vamos, pizza, vamos. ¿cómo se podría llamar? Sí, una pizza. Una tarta rellena, pero con mucho olor y sabor a pizza. ¿Cómo se llama la pizza que me has dicho antes? Napolitana. O sea, si conocéis la pizza napolitana, muy parecida. Exacto. Quema como su... Sí, ¿no? ¿Te has quemado? Pobrecito del bebé. Es genial. Se te va la cabeza. ¿Sí o no? Está buenísima. Está buenísimo. El toque del tomate, el tomillo, El relleno es delicioso. la masa. La masa le da un toque. es como si crujiente. sí, como si fuera queso así fundido, ¿no? O sea, al final es todo como parece como queso fundido. La verdad que está buenísimo. Que siempre lo dice Givanchito. Que nada, que espero que os haya gustado toda la receta de hoy, que la he hecho con todo mi amor. Super chef. Super chef. Y nada, lo de siempre, que esperemos que os suscribáis a nuestro canal, porque de verdad que lo necesitamos, que estamos aquí trabajando súper duro para vosotros y lo estamos haciendo con todo el cariño y el amor para que os entretengáis y al final cocinéis pues como este hombre que lleva 25 años en la cocina. Y nada, suscripciones, dadle a la campanita, porque también está muy bien darle a la campanita para que os diga, pues el viernes, por ejemplo, que es cuando hacemos todas las recetas, pues que estamos estrenando. ¿Y qué más? Sí, la cosa que he dicho en el último programa, que estoy diciendo últimamente, que es acordaros, por favor, de que la comida es algo importante, que cuidemos lo que comemos, que cuidemos a las personas a las cuales amamos, dándoles de comer buena comida. Como decía mi madre, Dona Armenia, o caminho para o coração de uma pessoa passa por el estómago. El camino hacia el corazón de alguien pasa por el estómago. Muy fácil, ¿no? Me parece el portugués para los castellano hablantes. Eso es, con todo nuestro cariño. Esperemos veros muy pronto en el próximo episodio. Pero queremos también comentarios ahí, por favor. Digáis-nos, por favor, qué es lo que os parece. ¿Todo claro? Un beso muy grande y hasta la próxima. Me voy por las escaleras del sótano. Chao.